Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar el tema de la séptima plaga acerca del regreso de Cristo y los sucesos que conllevan a esta séptima plaga. Y entonces, para desarrollar lo que nos quedó faltando acerca de la resurrección, la séptima plaga y la resurrección general, o sea, la resurrección desde Adán hasta todo, porque vimos que tuvimos una resurrección especial. Pero siempre, como tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, no queremos hacerlo con suficiencia propia, porque la que se va a predicar aquí es la palabra de Dios, y este instrumento, la verdad que si no es guiado por el Espíritu Santo, y si no es guiado por la palabra de Dios y por sus escritos, no podría hacer nada. Entonces, les invito a que tengamos una palabra de oración. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando subamos un tema, usted esté bien conectado con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Y también les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos vamos a dedicar, Señor, a desarrollar este tema de la séptima plaga, Padre misericordioso, vamos a tener esta bendición de que tú nos vas a dar y que entonces podamos, Padre misericordioso, llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad y que descienda el Espíritu Santo con poder a este lugar y a todos los lugares donde van a oír y ver este video, de manera que todos quedemos convencidos de que eres tú quien nos quiere salvar y que quieres darnos este mensaje con el fin de que nos preparemos para tu pronto regreso y podamos estar listos para irnos contigo a las mansiones celestiales y estar en la Canaán celestial. Y Padre misericordioso, te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas y la compañía de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde se vaya a oír y ver este video, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Estuvimos estudiando acerca de la séptima plaga y la resurrección especial. Vimos que hubo una resurrección especial de los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y aquellas personas que murieron, que fueron decapitados, cuando salimos a proclamar, dice la palabra, más el sábado, porque en ese tiempo, como se está dando la marca a la bestia, entonces los verdaderos adventistas del séptimo día vamos a salir a predicar este mensaje, sin miedo, sin temor, porque vamos a ser hinchidos del Espíritu Santo. Si a este servidor que está aquí, este instrumento humano, le va a tocar o le tocará este momento. Y también vimos una resurrección especial acerca de todos estos que lo traspasaron: Anás, Caifás, los soldados, Pilato, Herodes, todas estas personas que traspasaron a Jesús, y aún de las personas que se mofaron y se rieron del pueblo adventista de la venida de Cristo. Muchos van a resucitar para ver venir a Cristo en gloria. Y entonces vemos que Cristo viene y se acerca a la tierra, y entonces ellos lo ven y quieren esconderse, pero Él les dijo que tenía que verlo. Vemos que como se aproxima, como dice, como la mitad de la palma de una mano. Y cuando se va acercando, entonces se va viendo más la gloriosa venida de Cristo Jesús con las nubes, o sea, con los ángeles, y viene por su pueblo, y vemos que entonces los 144,000 estarán vivos en esta tierra, o la gran multitud que pasó por la gran
tribulación pasaron sellados de la marca de la bestia, y entonces los que murieron recibiendo, no queriendo adorar la imagen, resucitarán para estar con los 44.000, que es una resurrección especial de los justos y una resurrección especial de los impíos, para ver venir a Jesús en el aire, porque en Mateo 26:61 Jesús les dijo: tú lo has dicho, le digo al sumo sacerdote, y desde ahora te digo que me verás viniendo en las nubes ¿de qué? Del cielo, o sea, con los santos ángeles. Esto es muy hermoso estudiarlo. Y entonces que estuvimos estudiando esto y vimos acerca de la reacción de los que lo traspasaron, caigan las montañas, pues se querían esconder en las cuevas y todo esto, porque no querían ver la qué, no querían ver a quién, al Cordero de Dios. No querían ver a Jesús y lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y como estamos desarrollando este tema, siempre hemos tenido el desarrollo de este tema y hemos leído la lectura acerca del cierre de tiempo de gracia y como dice Apocalipsis capítulo 15. Versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y el versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, como bien vimos, la primera plaga cayó una úlcera maligna sobre los seres, y aún en la 6ª plaga todavía tenían estas úlceras. Luego cayó una plaga de sangre en los mares, y ya no podía haber transcurso marítimo de los barcos para llevar alimentación de un lugar a otro. El Tratado de Libre y Comercio se acaba en esta 2ª plaga. En la 3ª plaga cae la sangre sobre los ríos, o sea, sobre el agua dulce, sobre el agua que se puede tomar, estanques y todo, como ocurrió también en Egipto. También se seca, también en la 4ª plaga es el sol, que quema la vegetación, los árboles, la hierba, todo, y aún los hombres se queman. La 5ª plaga es donde hay la muerte de los pastores y todo esto, que enseñaron cosas halagueñas, y los mismos que los coronaron con esplendor, y que les decían que qué maravillosos temas que predicaban, y que qué bendición, que así era que les gustaba, que porque la salvación era muy barata, muy fácil, entonces que estos eran los predicadores. Pero entonces cuando ya vieron que estaban perdidos y que le había enseñado que el día domingo era el día de oración, entonces acometieron contra ellos, y hubo derramamiento de sangre en esa 5ª plaga tremenda contra los contra, como dice Ezequiel, contra los jóvenes, los niños, los ancianos y los pastores o los líderes de qué, de iglesia, porque comenzaron por el santuario, y como vemos hoy están predicando mujeres, hombres, niños y jóvenes, y en el mensaje todos predican y ven todas estas predicaciones muy hermosas. También vimos que en la 6ª plaga viene Satanás a sanar las enfermedades antes de venir Cristo, pero que ya es en la 6ª plaga, y va a decir que el domingo sigue siendo el día de oración, y que los que no han querido guardar el sábado siguen en rebelión, pero vemos que engaña siempre, y la bendición que él dirige va siempre hacia los perdidos, porque él se presenta en esta tierra como Apocalipsis 1, 13 al 15 lo dice, como Cristo está en el lugar santísimo. Cristo va a venir es como rey, y Cristo va a estar en esta tierra, no va a estar en esta tierra, sino que va a quedar en el aire y manda a sus ángeles a recoger la cosecha. La palabra de Dios es muy clara, y por eso estamos desarrollando este tema, y hoy vamos a desarrollar el tema de la 7ª plaga y la resurrección general, y lo que va a pasar con los impíos que están vivos y que resucitan también en la resurrección especial. Dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo y del cielo del trono diciendo:
hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces vemos que cuando Cristo viene sucede que hay un gran ¿qué? Terremoto, un gran terremoto. Y esto sacude las oscilaciones de la tierra y dice que se hunden cordilleras, como lo dice la palabra del Señor. Sigue así un gran terremoto cuando no juega más, desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. La superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas y los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Dice muy claramente, granizo grande, cada uno como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. O sea que cuando Cristo viene, hace como un cataclismo. Porque como lo dice Mateo capítulo 24, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la venida del Hijo del Hombre es cataclísmica. O sea, la tierra, las oscilaciones de la tierra se hunden, se hace un terremoto tremendo y hace la resurrección especial antes de venir, y viene también en las nubes y hubo ese terremoto grande que mueve todas las oscilaciones de la tierra. Dice que abre las tumbas. ¿Abre las qué? Las tumbas de todas las personas que murieron, como lo dice Juan, capítulo 5. Miremos lo que nos dice Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, nos dice de la siguiente manera, 28 y 29. No os maravilléis, dice la palabra del Señor, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos que Daniel 12:2 dice, y unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la resurrección especial de Daniel capítulo 2. Dice que muchos, cuando la palabra habla de muchos, no se está refiriendo a todos, sino a una resurrección especial que ya la estudiamos acerca de la resurrección de los justos muertos en el mensaje del tercer ángel y la resurrección de los impíos, que resucitarán para vergüenza y confusión ¿qué? Perpetua. Y vemos que Mateo 28 dice que no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, o sea, aquí ya está hablando de todos los que murieron en Cristo, de todos aquellos que murieron desde Adán, creyendo en la promesa de un Salvador, hasta el último que murió en esta tierra, pues sacando la resurrección especial. O sea, antes de cerrarse el puerto, antes de comenzar el mensaje del tercer ángel, que comienza cuando se da la marca de la ¿qué? La bestia. ¿En dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí para atrás hay la resurrección de todas las personas que murieron en esta tierra y que murieron creyendo en Cristo. Ahí ya es la resurrección general. ¿La resurrección qué? General. Hay una resurrección especial, tanto de justos como de impíos, y hay una resurrección general. Y esta resurrección general es la que vamos a seguir estudiando. ¿Y qué va a pasar con los impíos que estén vivos? Como dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo lo verá. Usted lee en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Por eso cada versículo tiene que ser examinado para poder entender la palabra del Señor. Y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Cuál es todo ojo? Aquellos que están vivos, tanto los que resucitaron en la resurrección especial de los impíos, como los impíos que están vivos y como los justos, los 144,000 o la gran multitud, y los que resucitaron viendo venir a quién, a Cristo, porque no todos van a resucitar en la segunda venida de Cristo.
para que vamos a ir comprendiendo mejor este tema. No todos van a ir a resucitar en la segunda venida de Cristo. Solamente la resurrección especial de los justos, la resurrección especial de los impíos, y los impíos que estén vivos, y los impíos que estén ¿qué? Y los justos que estén vivos. Estos van a ver venir ¿a quién? A Cristo en las nubes. Pero habrán unos que no van a poder caer en pie. O sea, de los justos, tanto de los que resucitaron en la resurrección especial, como los que estaban vivos. No van a caer ¿en qué? En pie. Solamente van a caer en pie los 144,000 o la gran multitud, que es un mismo grupo, con diferente nombre, y los que resucitaron en la resurrección especial, y los que resucitan en la resurrección general, y quedarán en pie para ser llevados ¿a dónde? Al cielo. Miremos lo que nos sigue narrando la palabra del Señor. Dice: despertaos los que dormís y levantaos, como dice Juan 5, 28 y 29. Las nubes comienzan a desplegar, a plegarse como un rollo, y allí están las señales brillante y clara del Hijo del Hombre. Los hijos de Dios saben lo que esa nube significa. Se oye el sonido de la música, y cuando se acerca, abre las tumbas y los muertos son levantados. O sea, cuando Él se acerca, entonces, ¿qué pasa? Las tumbas son abiertas. O sea, vemos que la resurrección especial es para ver venir a Cristo en las nubes del cielo. Pero cuando Cristo viene, cuando ya se va acercando a la tierra, entonces hay ese terremoto, y entonces ahora sí despiertan o se levantan todos aquellos que murieron desde Adán. Sigamos desarrollando este tema. Miremos lo que nos dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están, o sea, ya la resurrección es general, todos, o sea, todos los que hayan muerto en Cristo, los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, que vemos que es la resurrección especial de aquellas personas, Anás, Caifás, Pilato y todos los que se rieron y crucificaron a Jesús y se burlaron de él, y aún los que se burlaron del pueblo de Dios, diciendo que quienes iban a ser arrebatados en el cielo, porque mucha gente no cree del arrebatamiento, no de un rapto. Ojo, nosotros los adventistas no predicamos rapto secreto, predicamos arrebatamiento cuando Cristo viene por segunda vez. Entonces dice muy claramente: esta voz pronto resonará entre todos los muertos, y cada santo que duerme en Jesús se levantará y abandonará su prisión, o sea, la tumba que lo tenía muerto, lo tenía aprisionado. Y dice: los preciosos muertos desde Adán, mire que lo narra muy claramente, desde Adán hasta el último santo, antes de ser derramado la lluvia tardía, hasta el último santo, y que se predicó el mensaje del tercer ángel, hasta el último santo que haya muerto antes del mensaje del tercer ángel, entonces oirá la voz de Dios y resucitará. Amén, gloria a Dios. Pero va a resucitar, ¿para vida qué? Para vida eterna, dice muy claro. Oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. O sea, antes de haberse cerrado el tiempo de gracia, o en el tiempo de angustia, antes de la angustia de Jacob, o antes del derramamiento de las 7 últimas plagas postreras, entonces hay un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, y es el mensaje del tercer ángel y la marca de la bestia, y entonces el pueblo de Dios, muchos morirán en ese tema. Pero de ahí, después de ese punto hacia atrás, todos resucitarán. ¿Para qué? Con vida inmortal, dice la palabra del Señor. Entre las oscilaciones, por eso llama la resurrección general, de aquellos de los justos, no de los impíos, porque los impíos no van a resucitar. Los que no resucitaron de aquella resurrección especial estarán en la tumba y despertarán después de los 1000 años. Entre las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos por toda la superficie de la tierra. Los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra
repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte salen revestida de la gloria inmortal, dice, gritando, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos que resucitaron en prolongada y alegre aclamación de victoria. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que los que resucitaron en la resurrección especial, los 144,000 o la gran multitud que estaban vivos, unen las voces a estos que resucitaron en la resurrección desde antes de comenzar el mensaje del tercer ángel hasta, o los muertos del que murieron en el mensaje del tercer ángel cuando fue proclamada la ley dominical en los Estados Unidos, hasta Adán. De ahí para atrás son resucitados. Si nosotros morimos en este antes de ser el mensaje, entonces vamos a ser resucitados con los que vienen desde Adán. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente de todas estas cosas. Nos habla de esta bendición, de esta resurrección. ¿De dónde vienen todos estos que vienen? Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 26. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿En dónde? En el cielo. Entonces vemos claramente que dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. O sea, estos son cuando Cristo viene, que viene por su pueblo, ahí lo resucita. Dice muy claramente, ¿de dónde vienen todos estos muertos? Dice, en la fortaleza de las montañas, en las cuevas y guaridas de la tierra, el Salvador revela su presencia y su gloria, y un poco más de tiempo, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aunque estén muertos, están escritos en el libro, y el que esté escrito en el libro del Cordero dice que el que oiga su voz y el que haya quedado, haya borrado los pecados, este resucitará para vida eterna, porque estamos en un juicio, lo está haciendo Cristo en el lugar santísimo. Que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros, a nuestro alrededor, y ven toda dificultad, disciernen todo peligro, y no hay lugar donde no puedan penetrar, no hay aflicciones, no hay sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. El Hijo de Dios quedará aterrorizado, o sea, el Hijo de Dios que haya quedado allá apuntado en el libro de la vida, y entonces quedará aterrorizado. ¿Quiénes? Los que están vivos quedarán como aterrorizados. Miren lo que dice aquí, el Hijo de Dios quedará aterrorizado ante la primera visión de la majestad de Jesús. Sentirán que no podrán vivir ante su sagrada presencia, pero al igual que Juan, oyen decir, no temas. Jesús colocó su mano derecha sobre Juan y lo levantó del suelo. Así también hará con sus hijos leales que confían en él. O sea, cuando se ve la gloria de Dios, entonces los santos, aún estando así, son indignos, se sienten indignos de estar en la presencia de Dios, pero él les dice, tranquilos, no se preocupen, ustedes guardaron la palabra, ustedes se hicieron matar en la marca de la bestia, ustedes fueron especiales, ustedes los 144,000, la multitud grande que hay aquí, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque también de los que resucitan del mensaje del tercer ángel para atrás, también vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque desde la Torre de Babel se cumplieron las lenguas, de ahí se resultó los idiomas, y el idioma que tenían los antediluvianos antes del diluvio, y que continuó con Noé y con sus hijos. Bueno, entonces todo eso son tribus, lenguas y pueblos. Entonces vemos los herederos de Dios han venido de guardillas, chozas, cárceles, cadalzos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra, de las cavernas, del mar, vienen de toda parte.
porque recordemos que en las persecuciones de los papas en la Edad Media, muchos se aventuraron a pasar por el océano hacia acá, hacia Norteamérica, o a este lugar, a este nuevo mundo. Muchos murieron perseguidos, otros, hijos de Dios que huían de la persecución, otros por huir de la persecución, de todo, o sea, vienen de toda parte. En la Edad Media, cuando persiguieron a los discípulos, vienen de chozas, de todas estas cuevas, de esas montañas de Francia, España, de todo eso. Miremos lo que sigue diciendo. De las profundidades del océano, de las minas y montañas, porque el pueblo de Dios perseguido se fue para otra parte a vivir, y allá y aún en esta última persecución muchas personas van a huir, y hasta por allá va a ir la persecución, porque los que se salen de la iglesia dicen, ellos están en tal lugar, y van y los buscan y los matan. Otros van a pasar vivos y van a estar en la montaña, no los van a matar, como les digo, unos van a pasar vivos y otros van a dar la vida. ¿En dónde? En el mensaje del tercer ángel. Cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta, como lo dice Apocalipsis capítulo 15, 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo de Dios diciendo, hecho está. Y entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. O sea, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. O sea, vemos que hay una voz ¿de qué? De trompeta. Dice aquí, cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, resonará la última trompeta, y toda la tierra la oirá. Desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las mismas profundidades, los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor, o sea, con el Salvador. Todos los que murieron creyendo en la salvación que Cristo da a los que lo aceptan o lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, y este Salvador es Cristo, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Como recordamos, este canal adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir al reino de Dios, estos temas que se han subido es para tu preparación, para que tú puedas encontrarte con el Salvador. Este instrumento humano, Dios lo ha escogido para que prepare un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir, estos mensajes que se están subiendo es para tu salvación. Dice aquí, me explayo, dice la profeta, me explayo con placer en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes, de las tierras, de las cavernas, rocosas, de los calabozos, de las cuevas. Recuerde que muchos están en las cárceles y mueren en las cárceles también. De las cuevas, de la tierra, de las profundidades, de las aguas, nadie es pasado por alto. Todos oirán su voz, se levantarán con triunfo y victoria. Muchas personas han muerto en las cárceles porque los persiguen por guardar los mandamientos de Dios. Esto va a ocurrir y ha ocurrido durante todos en la predicación del evangelio, porque en todas las edades ha habido, pero entonces vemos que para este último tiempo va a haber muerte para el pueblo de Dios, y de ahí van a salir. Dice muy claramente, ¿qué escenas presentarán estas montañas y cerros de Suiza? Porque, como le digo, en la Edad Media persiguieron en Suiza a estas personas, dice, cuando Cristo, el dador de la vida, llame a los muertos, vendrán de cavernas, de calabozos, de pozos profundos, donde sus cuerpos han sido enterrados. Unos los enterraban hasta vivos, le hacían de todo esto. O sea, por causa de la religión, por causa de Cristo, por causa de la Biblia, por causa de la palabra de Dios, muchas personas han tenido que sellar la vida, muertos, por los mismos religiosos, por aquellas personas que se dicen ser cristianos, para que vayamos viendo cómo es la cuestión. Porque los mismos que dicen ser cristianos son los que quieren matar a los otros, porque Satanás es así. Satanás también se ha hecho cristiano y se va a hacer cristiano y se va a hacer una persona parecido a Cristo para poder seguir engañando.
Vemos que Satanás se viste como ángel de luz, dice la palabra del Señor, y sus ministros también. Entonces vemos que por eso nosotros mismos tenemos que estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy clara. Dios quiere que nosotros nos capacitemos para estudiar. Entonces vemos que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando Satanás, o sea, cuando Cristo viene, en Apocalipsis capítulo 20 nos habla de esto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por qué? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que el ángel, o sea, es la segunda venida de Cristo. El que viene con la cadena, no es una cadena literal. No es una cadena que antes va a coger al dragón, a Satanás, porque muchos dicen que ahora Satanás está amarrado. Satanás no está amarrado, Satanás está sueltico. Porque es que Satanás nunca estaba amarrado con una cadena literal, sino que Dios lo deja actuar hasta cierto límite, porque para el diablo tiene límites. Porque si no tuviera límites, como dice Apocalipsis capítulo 7, donde dice que hay 4 ángeles reteniendo a Satanás y a sus ángeles hermanos para que puedan ser sellado el pueblo de Dios, ya esto estuviera destruido. Satanás ya lo hubiera acabado. Pero como faltan sus hijos sellados todavía, el pueblo Satanás no puede. Pero Satanás está limitado. Y cuando Cristo venga, que es la segunda venida de Cristo, entonces dice que va a poner una cadena. No es una cadena literal, es una cadena de circunstancias. Y lo vamos a ver que Satanás no va a poder, dice que no va a tener a quien engañar. ¿Por qué Satanás no va a tener a quien engañar? Lo vamos a analizar en este estudio. Entonces vemos que de las oscilaciones de la tierra, todos oirán su voz. Todos, y dice bienaventurado. Dice Apocalipsis capítulo 26, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios y reinarán con él 1000 ¿qué? 1000 años. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esta resurrección general. O sea, hay una resurrección general. Si nosotros llegamos a morir antes del mensaje de que se dé la marca de la bestia y la proclamación del mensaje del tercer ángel, donde se sale a proclamar más el sábado más poderosamente, y aunque va a haber muerte, pero los hijos de Dios van a pervertir la muerte, a negar el sábado de día al Señor, entonces dice que el Señor desciende con una cadena y la pone en Satanás para que no siga engañando. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses nos habla de la siguiente, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Miremos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os los decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a todos los que resucitan, tanto en la resurrección especial de los justos, como en la resurrección general, antes del mensaje del tercer ángel para atrás, antes de la muerte, de la última muerte que va a haber en este planeta Tierra, para el mensaje del tercer ángel. Porque el Señor mismo, dice versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque sonará la trompeta, dice la palabra del Señor, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. O sea, los muertos ¿en qué? En Cristo. O sea que los que no murieron en Cristo, fuera de la resurrección especial que hubo de aquellos que se mojaron y se burlaron del pueblo de Dios y que resucitarán papas, prelados y todo, y muchas personas. Pero entonces, y de Caifás, de Anás y todo esto, estos van a resucitar para ver venir a Cristo. Pero las otras personas que no murieron en Cristo, del mensaje del tercer ángel hacia atrás, no van a resucitar, ni Caín, ni toda esa gente que murieron, que fueron reyes malos de Judá, de Israel, que fueron pueblo malo, que no se arrepintieron, y todas estas personas, y papas y prelados que no resucitaron en la resurrección especial, personas que persiguieron al pueblo de Dios, no van a resucitar. Estos van a quedar para la resurrección después de los 1000 años. La palabra del Señor es muy clara, dice que los que oigan la voz
resucitarán. O sea, los que hayan oído la voz. Dice que por eso tenemos que entender esto, porque muchas personas creen que cuando Cristo venga por segunda vez va a haber la resurrección de todos. Por eso estamos estudiando las diferentes etapas. ¿Las diferentes qué? Etapas. O sea, hay una resurrección especial, tanto de justos como de impíos, pero no todos. Por eso cuando la palabra de Dios dice muchos, no está refiriendo a todos. Cuando Juan capítulo 5, 28 dice, y todos oirán la voz, o sea, todos los que murieron creyendo en Cristo, como lo dice Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿qué pasarán con los que no murieron en Cristo? Después del mensaje, antes del mensaje del tercer ángel, no van a resucitar, ni solamente resucitarán, habrá esa resurrección especial y listo. Estos vuelven a morir. Entonces, o sea que la palabra de Dios nos habla que hay personas que van a morir, murieron la primera vez. Por ejemplo, Pilato murió la primera vez, vamos a poner un ejemplo. Se resucita en la resurrección especial para ver venir a Cristo, y Anás y Caifás murieron la primera vez. Luego, cuando venga Cristo, entonces dice la palabra de Dios que van a volver a morir. Entonces mueren por segunda vez. Y cuando Cristo vuelva por tercera vez a esta tierra, a levantar los impíos después de los 1000 años, morirán la segunda muerte en el lago de fuego. Tremendo esto. Por eso hay que entender la palabra del Señor. Por eso es importante estudiar la Biblia, para poder mirar las etapas, para que no seamos engañados por las personas que el diablo tiene predicando de las otras denominaciones y que no van a aceptar el mensaje. Porque muchas personas que están en otras denominaciones van a aceptar este mensaje y van a venir y van a engrosar la fila de los que van a ir al reino de los cielos. Amén por ellos. Y que este servidor, este instrumento que está predicando también vaya ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces vemos, ahí vamos entendiendo que no todos van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Una resurrección especial de impíos y una resurrección especial de justos. Y los justos, o los que mueren creyendo en Jesús, resucitarán del mensaje del tercer ángel hasta Adán, que fue el primer justo, o el justo, o Adán. Por eso habla de Adán, porque es el primer hombre creado en esta tierra y que también se arrepintió después del pecado. Será resucitado para ser llevado ¿a dónde? Al cielo. Muy bien. Entonces la palabra del Señor es muy claro lo que nos está diciendo. Entonces dice que Dios va a poner una cadena en la mano. Trae una cadena en la mano para atar ¿a quién? A Satanás. Miremos lo que nos dice Ezequiel capítulo 19, 17. Ezequiel capítulo 39, 17 al 20. Ezequiel 39, 17 al 20. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid y reuníos de todas partes. Vamos a seguir desarrollando este tema. Este texto es para ahorita más tarde. Entonces vemos que nos dice en Jeremías, Jeremías el que vamos a leer, Jeremías capítulo 4, 21 al 28. Jeremías capítulo 4, 21 al 28. Jeremías nos habla de esta venida de Cristo. Jeremías capítulo 4, 21 nos dice: ¿hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea, la gente es muy sabia para hacer ¿qué? El mal, pero para hacer el bien no supieron. Estos que se pierden, estos que se perdieron. Mira, dice aquí, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Dice: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová, toda la tierra será asolada, pero no será ¿qué? Destruida del todo. O sea, la tierra como tal,
Únicamente cuando Cristo venga dice que las naciones o la tierra va a estar sacudida por el terremoto, va a estar sacudida. Dice, se van a hundir cordilleras. Entonces, ¿qué va a pasar con los que resucitaron en la resurrección especial de los impíos? Van a ver venir a Cristo y estarán ya resucitados todos. Y entonces ese terremoto tan grande que dice que se hunden cordilleras, que se hunden de todo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que estaban ahí paradas de pie mirando la venida de Cristo y que comienzan a hundirse en cordillera y todo esto? ¿Qué va a pasar? Entonces los muertos van a ser muchos. O sea, estas personas van a quedar muertas. Por eso, mi querido amigo y hermano, cuando a ti te lleguen a predicar un evangelio, que lo están predicando por ahí, que dicen que son 1000 años en esta tierra y que Dios le va a dar más tiempo a las personas para arrepentirse. Vemos que estamos estudiando estas 7 últimas plagas postreras. Con estas 7 últimas plagas postreras y con la segunda venida de Cristo, esto va a quedar destruido, dice la palabra de Dios. La tierra no va a ser destruida, pero los seres humanos de esta tierra van a quedar destruidos. Por eso Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás tendrá una atadura. ¿Cuál será esta atadura? Que no tendrá quien engañar. ¿A quién engaña a ellos? A la tierra. Como muchas personas dicen que es que no, que es que nosotros somos tierra y que únicamente va a destruir a los impíos y que los justos van a quedar en esta tierra. Pues unos predican así, pero los justos no van a quedar en esta tierra. Los justos van a ser llevados ¿a dónde? Al reino de ¿qué? De los cielos, porque como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, lo dice muy claramente. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, los ángeles van a hacer la recolecta. ¿Para qué? Para llevar a los ¿qué? A los justos. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Esto lo dice muy clara Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos habla de esto. Mateo capítulo 13. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 13. Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 41. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces él dice, de manera que como se arranca la cizaña, o sea, la palabra y el trigo, así será el fin de este siglo. Cristo dice que enviará a los ángeles y recogerán ¿a quién? A los que, a los buenos. Y estos serán los que harán ¿la qué? La recolecta. ¿Quiénes van a hacer la recolecta? Los ángeles. Los ángeles van a hacer ¿la qué? La recolecta ¿de quién? Del pueblo de Dios. O sea, de el pueblo de Dios que está ¿en dónde? En esta tierra. Entonces los ángeles van a hacer la recolecta. No va a ser Cristo. Cristo va a quedar suspendido en los aires y los ángeles subirán a su pueblo, al Cristo, y luego emprenderán la ida hacia el cielo otra vez. O sea, porque, lo digo, él va a quedar suspendido en el cielo. No es que está en el cielo, arriba en el tercer cielo, sino que va a venir y va a quedar suspendido en el aire, o sea, en el cielo. O sea, nosotros miramos hacia arriba y vemos el cielo. O sea, lo que es arriba es el cielo. Entonces, por eso muchas veces uno dice el cielo, pero no quiere decir que va a estar en el cielo, sino que va a venir y va a quedar suspendido en donde, en el aire. Cristo no va a tocar ¿qué? No va a tocar tierra. Entonces dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, los vivos, los que hayan quedado vivos. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no, los que estaban vivos y que no fueron llevados al cielo? Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 25, versículo 31, miremos lo que nos dice de la siguiente manera en Jeremías capítulo 25, 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. O sea, esto no va a tener arreglo. Y aún en el tiempo de las 7 últimas plagas vemos que la indignación de los impíos persiguiendo ¿a quién?
al pueblo de Dios. Por eso Dios tiene una contienda con las naciones, porque se han levantado contra el pueblo de Dios. Se levantaron contra él mismo y se levantaron también contra el pueblo de ¿quién? De Dios. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová, dice, en aquel día. ¿En cuál día? En la séptima, ¿qué? Plaga, cuando Cristo viene por segunda vez. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Tremendo. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Mucha gente dice, ¿pero para qué estudiamos la Biblia? Pues yo también lo decía, pero ahora que comprendo todas estas cosas, entonces es el mayor privilegio de uno escuchar y de uno leer la palabra y estudiarla y pedirle a Dios sabiduría. Como le digo, este instrumento humano le ha pedido a Dios la capacitación. A mí no me han enseñado nadie, solamente Dios. He sido evangelizado por el Espíritu Santo, estudiando, haciendo estudios, leyendo libros. Y Dios me ha capacitado. Y por eso le digo, toda persona puede ser capacitada para predicar este mensaje. A todos Dios nos hizo una materia gris que se llama el cerebro. Y a todos Dios nos hizo ese cerebro para que pudiéramos entender. Y si alguno podía tener destruido el cerebro, era este instrumento humano, porque fue muy tomatrago, muy de todo. Y hoy en día, Dios, la gloria y la honra es para Dios, que me ha dado este bendito privilegio. Y también le digo, Señor, ¿por qué me has escogido a mí para predicar un mensaje? Porque yo no soy el más digno de esto. Pero Dios me dice, predica, háblale a la gente, diles que viene esto, que vienen estas últimas 7 plagas postreras, que esta tierra va a ser destruida para que no se dejen engañar cuando vayan personas tocándole las puertas y diciéndole que Dios no va a destruir esta tierra. Y que Dios no va a destruir esta tierra y que Dios, esta tierra que va a destruir a los malos, pero que los edificios y que todo esto va a quedar, dice la palabra de Dios, que se hunden cordilleras, que se hunden edificios, que la muerte, que dice que quedarán los hombres como en tendales muertos, no se recogerán, ni serán enterrados, ni serán llorados. Satanás quedará en esta tierra prisionero y no tendrá quien engañar porque no hay hombre en la tierra. Entonces, como dicen muchas personas, que Dios va a establecer su reino en un lugar así. No, Dios va a purificar la tierra de pecado. Si Cristo hubiera hubiera querido venir a poner un reino, entonces lo hubiera venido a poner con los judíos, porque eso mismo pensaban los judíos, que cuando Mesías viniera iba a establecer un reino terrenal. Con el pecado, Dios va a destruir ¿el qué? El pecado. A Satanás, que es para el que tiene, para quien es el lago de fuego, y lastimosamente para todo aquel que lo siga. Porque Jesús no quiere destruir, dice, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se devuelva del mal camino. Entonces vamos mirando, entonces, los impíos en la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones, debido al terrible derramamiento de la ira de Dios, sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños, y los muertos de Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados ni enterrados, ni de ninguna, ni recogidos. Esto dice Jeremías 25:33, lo acabamos de leer. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor, lo dice Hebreos 12, capítulo, versículo 29. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. O sea, Dios quiere consumir el pecado en nuestra vida, viviendo, para que nosotros no sigamos pecando más. Para el pecador que pide perdón y quiere arrepentirse, Dios es fuego consumidor para el pecado. O sea, su mente, su corazón será limpio y su vida será limpia y tendrá pensamientos puros, palabras puras y santas, acciones puras y santas y obras puras y santas, como las de ¿quién? Las de Cristo. Pero también dice de la siguiente manera, pero si los hombres se aferran al pecado,
llegarán a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que los destruye, el pecado debe destruirlos a ellos también. Entonces, cuando Cristo venga, entonces van a ser destruidos los que están vivos, y se unirán a los que no resucitaron cuando Cristo vino. O sea, vemos que hay una resurrección especial, hay una resurrección de impíos, pero y hay una resurrección de justos especial, hay una resurrección de justos general en la segunda venida de Cristo, que dice Apocalipsis capítulo 26, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces estos van a resucitar, pero los que no murieron en Cristo no van a resucitar. Luego los que están vivos, entonces van a morir y van a engrosar, van a quedar como estiércol y no serán recogidos ni enterrados, ni llorados, ni ninguna de estas cosas. Entonces vemos muy claramente, la palabra del Señor nos dice en Jeremías 39, 17 al 20, lo que estábamos leyendo, lo que íbamos a leer ahorita, dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mis víctimas, que es sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comerán carnes y beberéis sangre. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabrios, de bueyes y de todos los engordados, y todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. En Apocalipsis capítulo 19, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 19, 17 y el 18 dice: y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios. ¿Cuál es la cena de Dios? En la segunda venida de Cristo. Esta cena es la cena de las aves y de los animales que quedan vivos para comerse. ¿A quiénes? ¿A los qué? A los que murieron. ¿A los que qué? A los que murieron, dice aquí, para que comáis las carnes de reyes, de capitanes, de carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo libre, esclavos grandes y pequeños. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Nos habla de esto que va a sucederle cuando Cristo venga. Dice que hay un gran ¿qué? Terremoto. Un gran terremoto. Va a haber un gran terremoto. Dice que toda la tierra se alborotará. Se hinchará como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas, granizo grande cada uno como del peso de un talento. Dice muy claramente en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, donde nos habla del granizo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y muy claramente nos dice, entonces hubo relámpagos y truenos y un gran temblor de tierra y terremoto tan grande cual hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces vemos que en la segunda venida de Cristo va a ser un cataclismo. ¿Okay? Un cataclismo. Cristo a la venida, entonces las personas impías no van a resistir y van a morir. ¿Van a qué? A morir. Van a quedar como estiércol, van a quedar como tendales. Y Cristo los invita a la cena del Cordero, y como lo dice, y a los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del cordero, que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la cena de quién? De los animales, a los cuales invita el Cordero en su segunda venida. Entonces la palabra del Señor nos habla.
rumbo al hogar. O sea, cuando ya esto queda así desolado, queda nada más Satanás queda aquí prisionero. Entonces Jesús alza a su pueblo, o sea, los ya están alzados. Él hace esa destrucción. Los impíos quedan destruidos, queda destruida esta tierra, queda asolada, queda como un abismo, así como cuando iba a ser creada. Dice que la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra era como un abismo, o sea, no tenía forma, no tenía nada, esto va a quedar destruido. Entonces, ¿dónde van a quedar las personas? Si quedaran vivas, no va a quedar nadie vivo. Por eso, mi querido amigo y hermano, no se deje engañar cuando vayan personas, porque van tocando la puerta y están diciendo evangelio que no son. Unos que va a haber un rapto secreto y que 1000 años aquí en esta tierra, otros que va a haber los 1000 años aquí en esta tierra y que Cristo va a venir a hacer juicio en esta tierra cuando Cristo está haciendo un juicio en el lugar santísimo. Porque muchos no creen eso, no creen en el santuario, no creen en el santuario celestial, no creen en nada de esas cosas. Y Cristo está haciendo ya el juicio, viene ya por su pueblo, lo lleva al cielo. Los impíos, tanto los que resucitaron en la resurrección especial, tanto los que estaban vivos, dice que volverán a morir y serán cena para las aves ¿de qué? Del cielo. La pregunta es, ¿tú quieres ser cena para las aves del cielo o quieres ir al cielo? Tú tienes la respuesta, o sea, tú tienes la decisión, la que tú tomes. Pero los que van a quedar en esta tierra no van a poder ir al cielo. Y los que no murieron, los muertos de Diana hasta el último, antes del mensaje del tercer ángel, tampoco van a ir al cielo, ¿cierto? Pero los justos van a ir rumbo al hogar, dice. Rumbo al hogar. Los justos vivos son mudados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Esto dice muy claramente, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos del cielo, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte los tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con canto y alegría suben juntos a la ciudad de Dios. ¿Tú quieres ir al justo? ¿Quieres quedar como alimento para las aves en esta tierra? ¿O quieres ir al reino de los cielos? Es una decisión tuya. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Yo no quiero ser el alimento para las aves, ni quiero perderme en este mundo, ni la muerte segunda. Yo quiero ir al cielo. Quiero morar con Dios. Por eso no quiero ir solo. Por eso yo no predico por dinero, porque a mí no me pagan por predicar. Yo predico es porque como Dios me ha amado a mí, ha puesto amor por las almas, por los seres humanos, ya sea de mi familia, hijos, esposa y todos. Primos, sobrinos, tías, tíos, hermanos de sangre, hermanos de la fe, adventista del séptimo día. Yo predico porque Dios ha puesto amor en mi vida. Yo no tenía amor por nadie. Yo no quería a nadie, yo no amaba a nadie. Pero Dios hoy en día me ha despertado en mí el amor y la sed, porque usted, mi querido amigo y hermano, se salve. Porque a mí no me pagan por predicar, no cobro un peso, no les digo a ustedes siquiera, vea, ahí está el número de cuenta para que me manden. No, yo no necesito eso. Lo único que necesito o deseo es que tú te arrepientas y que tú vayas al reino de los cielos. Yo no soy pastor para cobrar por predicar el evangelio, ni que me paguen un mínimo, ni que me paguen un sueldo, o que me paguen millones de pesos. No, yo no necesito eso, quiero es que tú vayas al cielo, porque Dios me da de otra forma para yo vivir, para que este instrumento humano viva. A mí ni por este canal, ni por nada, ni por subir estos videos, me pagan un peso. Entonces, por eso les digo, mi querido amigo y hermano, yo predico el evangelio porque te amo en el amor de Cristo, para que tú te salves. Quiero que tú estés conmigo en el reino de los cielos. Entonces, mire lo que dice aquí. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban, Santo, las alas
al batir gritaban, santo, o sea, los ángeles. Las comitivas de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaban, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en las nubes cantaban, gloria, aleluya. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida con sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestras esperanzas no deben debilitarse. Si tan solo podemos ver el Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida, dice la profeta, a clamar con gran voz, vamos rumbo a la patria. Todos los que oigan la voz y los santos vivos van a ir al cielo, mi querido amigo y hermano. Los ángeles cantan, Cristo ha vencido. Aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo, tocando sus arpas de oro. Los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero se elevan un canto de triunfo que llenará todo el cielo. Cristo ha vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos. Testimonios que de su misión y de su sufrimiento y sacrificio no fueron en vano. O sea, Cristo está alegre porque su sacrificio no fue en vano. Y todo lo que le hicieron los seres humanos en esta tierra no fue en vano, porque tú y yo estamos ¿a dónde? Allá en el cielo. Y él se siente ¿qué? Contento. Por eso dice que hay más contentamiento en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que dicen que no necesitan arrepentimiento. Hermano, querido amigo y familiar, arrepintámonos. El cielo es para ti y para mí. Ya para Satanás ni para los ángeles malos son, pero para ti y para mí sí. Pero por eso Satanás no quiere que tú te salves. Por eso él quiere que tú te condenes, pero no le des gusto a Satanás. Arrepiéntete, mi querido amigo y hermano, hijo, familiar, todos. Arrepintámonos, que es que viene Cristo, viene por su pueblo, viene por nosotros. Dice, con amor inexplicable, inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver el reino de gloria, las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Cristo contemplará entonces su recompensa en los resultados de su obra, en aquella gran multitud que nadie podrá ser contada por ningún hombre, presentada irreprensible delante de la presencia de su gloria, con gozo extremado, aquel cuya sangre nos ha redimido y cuya vida ha sido para nosotros una enseñanza, ver el fruto del trabajo de sus almas y quedará satisfecho. Cristo va a quedar satisfecho cuando tú y yo estemos en donde, en el cielo. Démosle esa felicidad a Cristo. No seamos renuentes o no seamos omisos o no queramos decir que no nos vamos a arrepentir. Dios quiere que tú te arrepientas, mi querido amigo y hermano y familiar. Hermano adventista del séptimo día, predica el mensaje. Los santos reciben coronas y arpas. Vi después un gran número de ángeles que tenían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba escrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se presentaban y con su propia diestra, el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. ¿Tú quieres ser coronado con una corona en el reino de los cielos o quieres ser alimento para las aves? Es decisión tuya. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. O sea, los que no vieron muerte y subieron al cielo, dice que forman un cuadrado perfecto, mientras que otras tenían muy pocas, y dice aquí, algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Aquí tal vez no tenemos pago, o este servidor no tendrá pago por predicar el evangelio, pero allá voy a tener una corona si tú te arrepientes. Y tú puedes entonces, arrepentido, llevar otros al reino de los cielos y tú también vas a tener una corona. La palabra de Dios es clara. La corona de vida será brillante o poca,
o opaca, relucirá con muchas estrellas o será iluminada con unas pocas gemas, de acuerdo con nuestro proceder, o sea, con la predicación de qué, del evangelio. En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allá, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio, o sea, por el testimonio y por todo, por la predicación y por todo. Debe haber un alma en el cielo y tú tendrás una corona en el cielo. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de victoria y los cubre con las insignias de la dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. A todos se les pone en la mano le pone en la mano la palma de victoria, el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perlas y entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Mi querido amigo y hermano, tú quieres tocar arpa. Yo no sé tocar arpa, pero allá en el cielo voy a tocarla con maestría. No sé cómo, pero voy a tocar. ¿Tú quieres tocar arpa en el cielo? ¿Quieres tener una corona en el cielo? Arrepiéntete y cree en Cristo. Cree en este mensaje. Apártate del pecado y vive una vida santa. Eso es lo que Dios quiere. Este mundo no nos trae nada. Este mundo no nos trae sino desengaños. Satanás paga muy mal. Te va a matar. Porque Cristo pues hace su obra destructora. No porque Él quiera, sino porque ya tú has tomado la decisión. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro, nunca comprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza y la santidad y la paz que reinan allí serán para ellos un tormento. La gloria de un fuego consumidor ansiarán huir de aquel santo lugar, desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlo. La suerte de los malos quedará determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia ¿de quién? De Dios. En Isaías 33, Isaías capítulo 33 nos habla de la siguiente manera. Isaías capítulo 33. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 33, versículo 14 y 15. Mucha gente dice que Satanás, que lo que van a quedar, que es que quemándose por los siglos de los siglos, son los malos. Pero mire quién los que van a habitar con las llamas eternas. Miren lo que dice. 33, 14 y 15 dice. Dice de la siguiente manera: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en el versículo 16 en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar, de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, por eso, aquí dice muy claramente que las personas no podrán morar, o sea, el impío, el malo no podrá morar con las llamas, con el fuego consumidor. No podrá estar en la santidad de él. Por eso va a quedar muerto en esta tierra. Porque Dios no lo va a llevar, sería para él un suplicio el cielo. Porque ahora no van a haber tabernas, no van a haber cantinas, no va a haber prostitución, no va a haber carne, no va a haber comida de animales, no va a haber comida de nada de esas cosas. Tenemos que volver a la dieta original.
Allá usted no va a poder decirle, yo quiero matar un pavo, un pollo, o un animal, o una vaca. Allá no va a haber eso. Allá no va a haber carne, no va a haber cantina, no va a haber comida de esa clase, no va a haber en el cielo. Entonces para usted sería muy aburrido el cielo. No van a haber minifaldas, no va a haber ropa inmunda allá en el cielo. Blue jeans, chores, no, allá no va a haber eso. Va a ser túnicas resplandecientes, la gloria de Dios. Dios nos va a cubrir. Entonces, mi querido amigo y hermano y familiar, este es el tema. Bueno, yo digo, si tú quieres ir al reino de los cielos, escucha todos los temas que he subido a través de este canal Adventista Sana Doctrina. Ese es el camino estrecho para ir al reino de Dios, pero tiene la felicidad. No la muerte, sino la vida eterna. ¿Estarás tú en el reino de los cielos feliz con los santos o estarás destruido en esta tierra? La elección es tuya. Te invito a que te suscribas al canal Adventista Sana Doctrina, a que compartas este video a todos tus contactos, a todos tus amigos. No te estoy cobrando un peso porque no cobro por la salvación de nadie, ni cobro por la predicación del evangelio. Lo único que quiero es que tú te salves y quiero estar contigo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y ponga en tu corazón paz y anhelo por ir al cielo y de arrepentirte y de apartarte del pecado. Y antes de terminar, vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos en esta hora por esta gran bendición, por este mensaje que tú nos has dado. Gracias porque lo necesitábamos. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y faltas y que este evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo y que este mensaje llegue hasta donde deba de llegar y hasta donde tú quieres que llegue. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.